Hola, bienvenido a su canal de Capitalista. Yo soy Roy Reyes. Hoy quiero hablar un poco de inflación con el dólar. Normalmente uno no toma mucho eso en cuenta porque ha sido muy bajo, por debajo del 1%, pero han cambiado las cosas. Me recuerdo hace unos años que vivía en Miami, que un amigo de la familia, Marcos, era un señor ya mayor, un día tocó la puerta y venía sudando y casi dándole un infarto ahí. Y me dice, es que encontré una bolsa de dinero en el bus y voy a ver y eran billetes de un país de Sudamérica como de 1000, de 100, de 500. Y cuando vimos era, o sea, valía como, era como 25 centavos de dólar. Entonces, claro, eso es un extremo, una moneda que fue abusada y el dólar no está ahí, pero sin embargo ya tomamos la salida, por decirlo así, hacia ese camino. Y eso es lo que quiero hablar hoy. Hay una película hace tiempo que salió que se llamaba Manchurian. Era de un astronauta que fue al espacio y básicamente fue poseído como por unos alienígenas. Y cuando regresó, parecía la misma persona por fuera, pero por dentro no era la persona. Y básicamente eso es lo que está pasando al dólar. Si usted lo ve, se ve igual, se ve igualito, pero por detrás hemos tenido varios cambios y hoy quiero hablar de eso, porque como dijo el rey David, no hay nada nuevo debajo del sol. Tenemos que aprender de la historia. Ok, como muestra este gráfico, por miles de años hemos tenido siempre alguna moneda principal. Okay, en tiempo de Atenas fue el dracma, en tiempo de los romanos fue la moneda de Roma, estuvo el denario, ¿verdad? Y más recientemente la libra inglesa y ahora el dólar. Okay. Lo que quiere decir es que esa moneda es la moneda principal que se puede comprar algo casi que en cualquier parte. Okay, se han encontrado monedas antiguas y aún hoy día valen, se puede comprar algo. Muchas veces, claro, por su valor histórico y muchas veces porque están hechos de un material que aún hoy vale mucho, que es oro y plata, por ejemplo. En 1717, Bretaña adoptó el estándar del oro. ¿Qué significa esto? Ellos respaldaban su moneda con el oro. Entonces, para el Banco Central poder imprimir billetes, tenía que tener físicamente oro en las bodegas. En ese tiempo, el 60% del comercio se hacía en esta moneda. Y en 1862, los Estados Unidos sacó su primer dólar. Lo llamaban los greenbacks por su color verde. Y este dólar, entonces 20.67 dólares de estos podían comprar una onza de oro. Increíblemente, el precio del oro se mantuvo así por 139 años. En 1873 viene uno de los primeros pánicos económicos. Entonces lo que pasó fue que hubo una presión de 1873 a 1879. Esta era conocida como la Gran Depresión hasta que hubo una más grande en 1830 y esa fue la que tomó el nuevo título. Esperemos que se quede ahí en el pasado. Pero lo que pasó en ese momento era que habían construido muchos trenes, ferrocarriles que iban a todas partes de los mayores puertos aquí en este país. Pero llegó un momento donde ya no había dónde ir. Entonces, cuando construían un ferrocarril ya no estaba el retorno de la inversión ahí, no se movía suficiente comercio. Entonces, ¿qué pasó? En 1873 el mercado de valores de Viena se desplomó. Entonces Austria comenzó a decir, bueno, no metan, a los europeos les decían, no metan dinero en los ferrocarriles de los Estados Unidos. Entonces, como resultado, en el septiembre 20, por primera vez en la historia, se cierra el Stock Exchange en Nueva York y se cerró por 10 días. En ese momento quebraron 100 bancos. Ok, luego viene 1890 y algo curioso pasó. Las reservas mantenidas por la tesorería de los Estados Unidos cayó de 190 millones a 100 millones, o sea, casi la mitad. Entonces recuerda que en ese momento el dólar está respaldado por oro. Entonces significa que ahora si tenías papel, ahora el valor de eso en oro caía prácticamente a la mitad. Entonces, como dicen, un run on the banks. Todo el mundo corrió al banco para sacar su dinero. Entonces, lógicamente, un montón de bancos colapsaron y se entró en otra recesión, otra depresión. Ok, en ese tiempo, durante ese tiempo, dejaron de existir 340 bancos que fueron a la quiebra. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que la gente llegaba a los bancos y para los bancos poder pagarle a la gente, tenían que vender sus activos.
Entonces los precios de los activos se fueron al suelo completamente. La producción industrial bajó 15% entre 1892 y 1894 y el desempleo estaba al 19%. Se tardaron 5 años para recuperarse. Luego viene la Primera Guerra Mundial y en ese momento el Banco de Inglaterra estaba en serios problemas de liquidez, no tenían monedas, tuvieron que comenzar a imprimir libras. Los precios en los Estados Unidos se incrementaron dos veces más, en Francia 3 veces más, en Italia 4 veces. La inflación en Europa estaba muy mal, mucho peor que en Estados Unidos. Entonces, los productos de Estados Unidos se veían baratos. Entonces, Estados Unidos incrementó en 3 veces la exportación. Y por primera vez en la historia del país hubo un superávit de $1 billón en los Estados Unidos. En 1914, Alemania se salió del estándar del oro y ya no respaldaban su moneda con oro. Entonces, Alemania estaba en quiebra y tomaron la ruta de inflación alta por impresión de moneda. Y en 1920 los precios subieron 12 veces más. Curiosamente, el mercado de stock market subió 4 veces más. Eso manténgalo presente. Entonces la hiperinflación en Alemania prácticamente borró la clase media. En Estados Unidos se continúa con el estándar del oro respaldando el dólar y muchos países en ese momento tomaron esa ruta de volver a estandarizar con el oro y conectados al dólar. Luego viene la Segunda Guerra Mundial y Gran Bretaña tenía una moneda fuerte, ¿verdad?, que se usaba en la mayoría de los países. Y los alemanes trataron de desestabilizar la economía de los ingleses haciendo falsificación de notas de banco y haciendo un dumping en Inglaterra. Hitler trató de hacer eso con el dólar, pero no pudo. Hay rumores que era porque no pudieron hackear el código serial number del billete. Pero sí sí lo hicieron con Gran Bretaña y de hecho hubo una película de esto. Curiosamente, ahora los Estados Unidos, el gobierno es el que no está falsificando, lógicamente, pero sí está imprimiendo muchísima moneda y eso lo que hace es causar inflación. Entonces, Gran Bretaña en 1931, debido a la Gran Depresión, dijeron, bueno, no, ya no vamos a respaldar nuestra moneda con el oro. Ahora se va a hacer una moneda fiat, que es básicamente queda flotando e imprimimos lo que nos da la gana. Y eso fue lo que pasó. Y en los periódicos salió publicado en septiembre 21 de 1931. En el Daily Express, por ejemplo, decía, business as usual, o sea, no se preocupen, todo sigue igual. Buenas noticias, la posición interna del país es bastante fuerte. ¿Okay? El Daily Herald dice, no tienes que pagar más por su comida, sus víveres, y noten donde dice aún, o sea, aún, yet. O sea, como que en este momento no tienes que pagar más, pero prepárese, eventualmente va a subir. Entonces, la libra se fue, como decía al principio, Manchurian, o sea, parecía el billete, era la misma billete de la libra, ¿verdad? El día antes, el día después. Sin embargo, el trasfondo, lo que respaldaba ese billete, era completamente otra cosa. Entonces, veamos la Gran Depresión en los Estados Unidos. En ese momento, el dólar estaba respaldado por el oro. En 1913, aquí es donde hubo un pequeño cambio del dólar, y se autorizó que se respaldara solo el 40% de lo que tenía el banco en oro. ¿Okay? Ya no era el 100%, entonces eso permitía generar más billetes. Okay, entonces llega la depresión y el dinero, o sea, no hay dinero circulando. Y el Banco Central tiene las manos atadas porque para poder generar más monedas
más billete, ocupan tener oro físico, meterlo a las bodegas y no lo tienen. Entonces se contrae la economía porque no hay moneda circulando. Desinflación, que es lo contrario de lo que estamos hablando. Hay una desinflación. Y el problema que lo que estaba pasando era que los precios comienzan a bajar. ¿Por qué? Porque no hay suficientes dólares. Pero la producción sigue igual o sigue subiendo. ¿Por qué? Porque hay costos fijos como salarios y otras que no se pueden bajar. Entonces todo se vuelve al revés. Los precios bajan y la producción sube. Entonces, muchos culpan que no permitían al Banco Central generar billetes. ¿Qué pasó esto? Entonces, al contrario hoy. Entonces, hoy tenemos una pandemia y el gobierno más bien, si tuviese la restricción de sacar dólares, entonces mucha gente estaría perdiendo sus trabajos, más negocios se perderían y gente perdería sus casas, etcétera. Pero lo que está haciendo el gobierno ahora es imprimiendo una avalancha de dinero para que eso no pase. Llegamos a 1934 y el presidente es autorizado a devaluar el dólar con respecto al oro. Entonces el cambio, el tipo de cambio hacia una onza de oro era $20.67 y sube a $35 la onza. O sea que hubo un 40% de devaluación con solo una firma de un presidente. En ese tiempo, en el 44, muchos países mantenían la reserva de oro, pero también comenzaron a pegar su moneda al dólar de los Estados Unidos. Luego viene 1971 y después de una guerra terrible, el gobierno estaba mal económicamente, querían imprimir más dinero, pero no podían porque tenían que conseguir el oro para poder hacerlo. Entonces Richard Nixon temporalmente, hasta que risa, dice temporalmente, quitó el estándar del oro para poder imprimir billetes. Recuerde que el mundo entero o la mayoría del mundo estaba ligado su moneda al dólar y el dólar está anclado al oro. Y ahora esa ancla se cortó y el dólar estaba flotando. O sea que el mundo entero estaba en moneda fiat, que básicamente es una moneda que es como la de gran banco o de Monopoly. Entonces, ¿qué pasa? El oro estuvo debajo de $40 por cientos de años. ¿Y qué pasa? Entonces, en 1980 sube, miren, a casi $600. Luego ahí fluctúa un poco, pero llega hasta hoy a $2,000. Si contás desde el 71, eso es un 50x, 50 veces más, ¿ok? Si tiramos ese gráfico de partir de 2020 usando ese 50x, llegamos a $20,000 por el costo de onza de oro en el 2030. Si usamos el histórico hace 15 años, sería un poco más razonable, sería más o menos 6,000 para el 2030. ¿Dónde es en realidad? Esta vez en un lugar en el medio. Ahora recuerde que esto es puramente histórico. No estamos metiendo todo lo que estamos viviendo ahora por la pandemia. Entonces eso multiplica las cosas. Vemos este gráfico, es lo que llaman el dinero M2. M2 es dinero que llaman cerca, que está cerca. O sea, está en la chequera, está en ahorros y yo puedo ir a sacarlo rápidamente e ir a gastarlo. Como pueden ver aquí, desde el 2020, ¿verdad? Ha subido tremendamente con respecto a años anteriores. Ahora, esta es como decir la canasta básica de varios países. Es el Consumer Price Index. Pueden ver que desde el 71 subió, ¿verdad? Comienza a subir en una curva más pronunciada. Estos son como comida, transporte, alquiler de casa, cosas así. Y si trazamos una línea roja, que fue cuando Nixon firmó quitar el estándar de oro, podemos ver que gracias a eso sí hubo un gran cambio, ¿okay? De cómo el dólar, ¿verdad? Comenzaba a perder su valor adquisitivo. Ahora, si vamos aquí a este gráfico, a este website, podemos ver que esta es la deuda del gobierno. Ya va por casi 27 trillones de dólares. Curiosamente, si lo ves, hay momentos que sube como $1,000,000 por segundo. Y eso equivale a que cada persona deba $81,000. Entonces, ¿a dónde llegamos? Hoy ya el gobierno federal anunció que van a
a tener una meta de tener 2% de inflación. Okay. Antes, para tener referencia, antes esa inflación era apenas era abajo del 1%. Pero si lees el artículo, comienza a hablar aquí que puede ser hasta el 2.5%. Entonces, eso es bastante preocupante. ¿Por qué? Porque monedas en Latinoamérica están pegadas al dólar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tras de que tienen una inflación alta con la moneda local, la moneda en la que están anclados, que es el dólar, va a tener otra inflación bastante alta. Entonces, es un factor multiplicativo. Entonces igual, ¿verdad? Aquí se está anunciando, viene la inflación, ¿verdad? Prepárese, como hay un dicho en español que dice, en guerra avisada no muere soldado. Simplemente tenemos que prepararnos para esto. Para ilustrar lo que está pasando, voy a usar una sopa. Digamos que esta sopa es todo el dinero que tiene el gobierno para pagar su deuda interna y deuda externa. Lo que pasa es que no alcanza la sopa. Entonces, o paga lo interno o lo externo, pero no puede dejar de pagar uno o lo otro. Sería catastrófico para el dólar. Entonces, hay ciertas cosas que puede hacer el gobierno. Una es subir los intereses, pero si sube los intereses, eso sería fatal para el país en este momento. Entonces, lo otro que pueden hacer y lo que están haciendo es agregándole agua a la sopa. Entonces, ahora sí tengo suficiente sopa para la deuda interna y deuda externa. El problema es que, ¿qué es lo que pasa? Esto no sale hay un costo. Entonces, y ese costo es inflación. ¿Qué es inflación? Que ahora ocupo más billetes para comprar lo mismo. Pero el problema se solucionó, entre comillas. Pero los países están diciendo, pero yo no me apunté a esa sopa. Y por eso es que el peligro es que los países ahora están buscando a ver cómo hacen para sustituir el dólar. Para finalizar, en resumen, vemos que sí viene la inflación, el gobierno lo anunció, va a ser 2.5%. Vemos que históricamente el oro y la plata han subido muchísimo, especialmente cuando hay momentos de incertidumbre. Entonces, para los que viven en los Estados Unidos, como dije, yo recomiendo que compren casa. Ahorita es un momento tener un préstamo en dólares, los intereses están muy bajos y también la alta inflación hace que el préstamo sea prácticamente dinero gratis. Entonces, seriamente vean eso. Hay lugares como Nueva York que las casas bajaron. Estoy seguro que van a subir otra vez. En otros lugares no han bajado, como en Florida. Sí creo que el próximo año va a haber una baja de casas. ¿Por qué? Porque hay 30% de personas ahorita no pagando la casa, que no están pagando la casa. Y también el gobierno detuvo los remates de las casas y eso se va a soltar el otro año. Entonces va a haber un momento ahí donde van a bajar las casas. Sí creo que tienes que apurarte porque rápidamente van a subir. ¿Por qué? Porque inversionistas buscando protegerse de inflación para casas de alquiler y también personas que ven que alquiler no es tan buen negocio por la alta inflación. Entonces, para los que viven fuera de los Estados Unidos o los que quieren invertir dinero, les recomiendo que seriamente vean tener oro y plata físicos, ya sea en una bodega o pagarlo en una tercera compañía que se lo guarde. Yo voy a hacer un video de cómo hacer eso. Se recomienda que tengan 10% de portafolio en esos metales, pero para protegerlos de inflación y eventos de caídas catastróficas. Y hemos visto que la historia ha mostrado que el oro y la plata han sido muy buenos para eso. Yo recomiendo que suban a 15 o 20 si pueden, pero eso soy yo. Ok, les digo que tengan cuidado con los bonos de gobierno porque ahorita están pagando muy bajo interés. Entonces, si agregas la inflación, básicamente vas a estar perdiendo dinero. Creo que viene un dumping grande de países que tienen billones de dólares en estos bonos, buscando meter el dinero en otras partes. Yo creo que muchos lo van a meter en oro y plata, por eso creo que va a subir mucho los metales. Otros sería también cosas como real estate y el mercado de valores. Les recomiendo que sí tengan cuidado con el mercado de valores. Creo que históricamente inflación indica que va a subir, pero hay stocks que simplemente es un ridículo, compañías que no generan absolutamente nada y el stock está altísimo. Nada más tengan cuidado dónde meten ese dinero. Yo sí creo que el gobierno va a tratar de hacer algo para limitar un poco la pérdida de control. Y eso viene normalmente en forma de leyes. Vamos a ver con qué salen y lógicamente reaccionar a eso.
El próximo año viene un dólar digital y luego hago un video para explicar qué significa eso. Pero básicamente es que el gobierno pueda sacar dinero más rápido a las masas para subir un poco la inflación. Muchas gracias por escuchar el video. Abajo hay un link de mi esposa, ella es experta en real estate en Florida. Si les interesa invertir aquí en la Florida, contacten a ella. Muchas gracias. Hasta luego.